Un cordial y afectuoso saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Yamile Velasco, soy tutora del curso Antropología Psicológica. Este curso se encuentra bajo la dirección de la doctora Almeida Liliana González. El día de hoy voy a exponer ante ustedes un instrumento, el cual será un insumo base para la realización de la tarea 4, factores de tensión y estrategias de potenciación. Esta actividad es de orden colaborativo. Nos encontramos en el momento de evaluación intermedia en la unidad 3. Tiene un puntaje máximo de 125 puntos dentro de los 500 del curso. La actividad inicia el miércoles 14 de julio del 2023 y culmina el 1 de agosto del 2023. Es decir que para este ejercicio poseemos 14 días. Por eso la importancia de que iniciemos con tiempo a interactuar en nuestros foros y con nuestros compañeros y a participar en los diferentes eventos que tiene programado el curso. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Es reconocer retos y alcances del rol del psicólogo como agente transformador que promueve la potenciación como estrategia útil para el desarrollo y alternativas de mejora en territorios. Esta actividad consiste en, primero, de manera individual, realizar las lecturas de la unidad 3. ¿Ustedes dónde encuentran las lecturas de la unidad 3? Nosotros ingresamos al curso, vamos a aprendizaje y dice contenidos y referentes bibliográficos. Ingresamos a la unidad 3, denominada Antropología Psicológica y Psicología Cultural. Y el estudiante va a hacer un recorrido por la unidad 3 para poder realizar el proceso académico para esta fase. Seguido de que el estudiante ya realice ese análisis teórico de las lecturas sugeridas, va a identificar factores de tensión en contextos inmediatos o locales, va a proponer estrategias de potenciación o fortalecimiento y a diligenciar la siguiente matriz, que ustedes encuentran acá en la pantalla. Seguidamente, elabora colaborativamente una reflexión sobre retos y alcances del rol del psicólogo como agente transformador que promueve la potenciación como estrategia útil para el desarrollo y alternativas de mejora en territorios. Bueno, voy a hacer una introducción para que conozcamos un poco más acerca de los factores de tensión y acerca de las estrategias de potenciación y luego ya vamos a explicar punto por punto. Bueno, entonces a continuación voy a explicar factores de tensión y estrategias de potenciación. Ustedes dirán, profe, ¿pero qué son los factores de tensión? Bueno, los factores de tensión, todas las comunidades enfrentan diferentes situaciones que pueden alterar el orden psicosocial de las mismas, que pueden llegar a afectar la salud mental y los procesos psicosociales comunitarios que viven las sociedades. Entonces, estas problemáticas son las que causan conflictos y promueven diferentes tensiones dentro de las comunidades. Pero estas situaciones vienen también, pueden ser internas o externas, porque pueden ser por presiones externas, como ejercidas a través de mensajes, por ejemplo, de líderes locales, regionales, nacionales, o figuras políticas de autoridad en general, pero también pueden ser situaciones que viven las comunidades de orden interno, por ejemplo, problemáticas de consumo spa, de violencia intrafamiliar. Entonces, estos son factores de tensión que afectan esos procesos psicosociales de las comunidades y que no permiten que estas comunidades mantengan este grupo organizado y obviamente que se altere la salud mental de cada uno de sus miembros. Bueno, entonces esto en cuanto a los factores de tensión. Entonces son las problemáticas psicosociales que viven las comunidades. Son esas situaciones que alteran el orden psicosocial, el flujo psicosocial de una comunidad. La potenciación. Entonces tenemos por un lado los factores de tensión, pero por el otro lado tenemos la potenciación en la intervención comunitaria, ¿sí? Que van muy de la mano. Los factores de tensión son las situaciones que alteran
el orden psicosocial, el flujo psicosocial de la comunidad. Y los factores de potenciación son ese flujo de habilidades, de cualidades, de características que poseen las comunidades. Las comunidades poseen diferentes habilidades de potenciación. Entonces, acá voy a explicar un poco qué es ya más acerca de potenciación. Potenciación no es un rasgo estático, es decir, va cambiando dependiendo de las necesidades de los sujetos y de las características de los diferentes contextos. No todas las comunidades tienen los mismos factores de potenciación, independientemente que se encuentren en el mismo lugar geográfico. La potenciación es dinámica, permite abrir el campo de variables de estudio. Entonces, la potenciación permite realizar intervenciones educativas, intervenciones de prevención, de competencia social, de participación ciudadana, de apoyo social, de redes sociales, de justicia social. Entonces, la potenciación es ese núcleo que rige a una comunidad y que le permite fluir y mostrar todas esas habilidades, todas esas cualidades de emprendimiento, de organización. Y es un punto referente de la psicología comunitaria. Las características del contexto. Entonces, ustedes saben que las comunidades siempre se analiza desde la subjetividad del individuo, ¿cierto? Y ese individuo alimenta su comunidad desde sus diferentes habilidades, desde sus diferentes tipos de inteligencia, desde la inteligencia emocional, desde la resiliencia. Entonces es ahí donde las características del contexto la hacen diferente para poder mitigar esos factores de tensión que viven las mismas. Entonces tenemos factores de tensión, que son las problemáticas, y la potenciación, que son las habilidades y cualidades que tienen las diferentes comunidades para enfrentar las situaciones. Nosotros, los psicólogos, poseemos encima de nuestros hombros un rol muy importante en la sociedad porque estamos enmarcados en la salud mental comunitaria, ¿cierto? Y más los psicólogos unadistas. Entonces nuestro rol en estos procesos es más que dar solución, más que decir, mire, ustedes deben realizar estas actividades psicosociales, estas acciones psicosociales, es mostrarle a la comunidad de que ellos mismos pueden resolver esta problemática. Es decir, nosotros creamos estrategias, somos como esa lámpara que los va guiando por el camino y que les va exponiendo que son ellos los que tienen las herramientas para poder desplegar o poder mitigar ese factor de tensión. Entonces, las comunidades tienen esas herramientas de afrontamiento para mitigar esas problemáticas. Lejos de una actitud paternalista centrada en el modelo de déficit desde el modelo de potenciación, los individuos y grupos se consideran con suficientes recursos y habilidades como para ayudar y ser ayudados. ¿Sí? Entonces, mostrarle a la comunidad que ellos tienen sus herramientas y que más que ayudarme, puedo ayudarme a mi comunidad con mis estrategias de afrontamiento. Desde esta perspectiva, el profesional adopta un rol de colaborador y se plantea como objetivo último el cambio social. ¿Sí? Nosotros somos colaboradores, nosotros somos mediadores y que estamos expuestos en esta problemática, o de pronto nos vemos inmersos en esta problemática con el fin de colaborar, de mediar, de intervenir, pero siempre guiando a la comunidad para que encuentre esas estrategias para poder mitigar ese factor de tensión. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Bueno, entonces ya teniendo claro qué es tensión y qué es potenciación, entonces el estudiante identifica factores de tensión en contextos inmediatos o locales, es decir, que en su comunidad va a identificar aspectos de tensión en contextos inmediatos, ojo, aspectos de tensión que afecten la salud mental. Nosotros somos psicólogos o psicólogos de formación y debemos guiarnos por esas problemáticas psicosociales. Donde ustedes estén en este momento. Entonces, donde ustedes estén, analicen su contexto, analicen su sistema y observen qué factores de tensión están limitando ese flujo psicosocial. Luego de que ustedes lo identifiquen, van diligenciando esta matriz. Entonces, nombre del estudiante, 1, Yamile Velasco.
Factores de tensión. ¿Cuáles son los factores de tensión que Yamile Velasco encontró? Propone estrategias de potenciación o fortalecimiento. Entonces acá, Yamile Velasco, Pepito Pérez, Juan Hernández, Marta Gutiérrez y María Ramos, por ejemplo. Cada uno va a exponer factores de tensión de su comunidad y factores o estrategias de potenciación. Entonces, para este factor de tensión, ¿ustedes qué estrategia de potenciación creen que tiene esta comunidad? Van diligenciando colaborativamente esta matriz. Elabora, luego de que cada uno suba al foro, vaya, ojo, recuerden, el foro es para realizar la actividad. El tutor no tiene acceso al WhatsApp, el tutor no tiene acceso a otros medios, el tutor tiene acceso es al foro, entonces por eso es importante que lo vayan haciendo en el foro. Luego de que diligencien esta matriz, colaborativamente van a hacer una reflexión sobre los retos y alcances del psicólogo como agente transformador que promueve la potenciación como estrategia útil para el desarrollo de alternativas de mejora en territorios. Recuerden revisar la agenda, ingresar a los foros, estar pendientes de las fechas. Luego de que ustedes ya hubiesen elaborado en el foro estas actividades, van a entregar un único trabajo del líder del grupo. Entregan un documento en PDF con normas APA. La portada, acá nos indica que contiene los nombres de los estudiantes que participaron, el código, el número del grupo, el nombre del docente y los datos de la universidad y fecha. Introducción. Seamos claros que una introducción es lo que contextualiza al lector sobre lo que hicimos, ¿sí? El desarrollo, la reflexión colaborativa que hicieron y la matriz diligenciada por todos los participantes del grupo, es decir, esta matriz. Y las conclusiones y últimamente pues la bibliografía. Tengan en cuenta que nosotros o el tutor para poder realizar su proceso de calificación posee un formato de rúbrica, entonces que ustedes lo encuentran al final de la guía. Si el estudiante diligencia la matriz y aporta en el foro, a veces dicen, profe, pero ¿por qué me bajo si yo hice toda la actividad como tenía que hacer? Bueno, le digo, pero bueno, yo no vi aportes en el foro. No, es que yo lo hice en el WhatsApp. Miren, no leen que aquí dice y aporta en el foro. Entonces va a tener, si lo hace de manera adecuada, va a tener de entre 15 y 50 puntos, si lo hace medianamente 5 a 25 y si no lo hace de 1 a 0. Elabora la reflexión, es decir, aporta esa reflexión. Si lo hace adecuadamente entre 15 y 50 puntos, si lo hace medianamente entre 5 y 25 y si lo hace muy bajo entre 1 y 0 puntos. La presentación del documento. El documento debe ir en norma APA versión 7. Si el documento se encuentra en este nivel, tiene de 11 a 25 puntos. Si se encuentra de manera media, entre 5 y 15 puntos. Y si lo hace medianamente, entre 1 y 0 puntos. Esta rúbrica es la misma que ustedes tienen en la plataforma, es la misma con la que me estoy guiando, la misma que ustedes pueden observar en la plataforma. Bueno, esperamos que este instrumento sea de gran apoyo para ustedes. Estamos junto a las dos tutoras, a la directora y a la profe, a otra profe que también se encuentra asignada para este periodo académico, en apoyo a ustedes. Esperamos también que se unan al grupo de Teams, que nos escriban por correo institucional o al correo interno del curso. Bueno, un feliz resto de tarde para todos y muchísimas gracias por observar este recurso. Hasta pronto.